Punto. Entendido, sí. Ahí salió entendido. Hola, hola. Bienvenidos, bienvenidas. Estamos nuevamente a través de nuestra página de Supérate, a través de este proyecto Humanizándonos. Un gusto poder compartir con todos ustedes. Realmente es agradable poder encontrar esta conexión, crear vínculos positivos. Así que les doy la bienvenida a todo el panel que son parte del equipo Supérate. Bienvenidos, Carla, Josué, Pilar, Rosa. Un saludo a todo el público. Hola con todos, ¿cómo están? Bienvenidos. Regresando. Se ven conectando. Estamos todavía esperando que la gente se conecte para poder iniciar este vivo después de tiempo. Excelente. Así es, conéctense a través, inviten a sus amigos, amigas a conectarse a través del Facebook Live para poder comentar, preguntar, contar experiencias de este tema que el día de hoy vamos a hablar. ¿Cuál es? Inteligencia emocional para el liderazgo personal. Hablar del tema de inteligencia emocional es súper interesante, ¿cierto, amigos? Es importante conocer el mundo de las emociones. ¿Qué dicen ustedes? Sí, definitivamente, como dices Liz, porque muchas veces eso es lo que nos pasa factura, ¿no? Cuando no podemos gestionar las emociones y a veces nos gana la reactividad. Entonces tenemos ahí que hacer un trabajo muy minucioso para poder estar más estables con las emociones. Exacto, ¿no? Las emociones son parte de nuestra vida, ¿no? O sea, conviven con nosotros a diario y tanto como es importante la parte cognitiva, es también muy importante la parte emocional. Incluso dicen que abarca más porcentaje la parte emocional que la parte cognitiva, ¿no? Exacto. Súper importante entrar a entender este mundo de las emociones, ¿no? Porque si hacemos un poquito una mirada a desde cuándo se comienza a hablar un poco del término inteligencia emocional, no es muy antiguo, ¿no? Es desde los años 90 aproximadamente que se comienza a tocar este tema, porque mucho antes se entendía la inteligencia solamente desde el plano cognitivo, ¿no? O sea, se entendía mucho como que es inteligente el que sabe ciencias, matemáticas, ¿no? El que tiene una memoria bastante, digamos, abundante, vamos a decirlo así, pero aparece en el transcurso de la historia estudios que van a dar pie a esta nueva mirada de la inteligencia emocional. Previo a hablar de la inteligencia emocional, aparece un psicólogo, Howard Gardner, que va a hablar de las inteligencias múltiples. Estas inteligencias múltiples nos abre un panorama y dice, no solamente inteligente es el que brilla en matemáticas, ciencia. También inteligente es el que tiene estabilidad, por ejemplo, para dominar el cuerpo, como la inteligencia ginestésica, o también la inteligencia visual, la inteligencia naturalista, es decir, nos abre un panorama, ¿no? Y dentro de estas 8 inteligencias, habla de una inteligencia intrapersonal y una inteligencia interpersonal. Ojo a ellas. ¿Por qué cobra importancia estos dos tipos de inteligencia? Intra, ¿qué quiere decir? Conocernos. Por dentro. Exacto. Hacia nosotros, ¿no? Dentro. Y la inter. Hacia afuera. Con los demás. Y comprender a los demás. Estos dos tipos de inteligencia va más adelante a estudios que van a hacer diferentes autores, pero uno de los que va a resaltar es Daniel Goleman, y va a hablar de que esas dos inteligencias unidas van a encerrar lo que se llama la inteligencia emocional, ¿sí? Ahora, ojo a esto que es muy importante. Cuando hablamos del concepto de inteligencia nada más, viene del latín leer dentro. Y cuando hablamos de leer dentro nos dice que entender la inteligencia profundamente es poder dar una mirada a que el ser humano es capaz de elegir. Fíjense esto interesante, porque es importante darse cuenta que es capaz de elegir, así como también es capaz de adaptarse a nuevos entornos.
es capaz de encontrar soluciones a las dificultades. Miren este concepto de inteligencia más profundo, ¿no? Que nos abre un panorama importante, que es que el ser humano tiene la capacidad de irse desarrollando cada día y que puede cada vez encontrar más riqueza dentro de sí. Pero ¿qué requiere de ello? ¿Qué cosas necesitamos hacer para poder aprender a descubrir esas capacidades que todos tenemos? ¿Qué dirían ustedes? A ver, acá vamos a hacer como un conversatorio con el panel. ¿Qué dirían ustedes? Yo creo que parte de lo que tú ya has mencionado, ¿no? De estos dos tipos de inteligencia, la inteligencia intrapersonal e interpersonal. En la medida que yo me conozca, que sepa yo manejar mis emociones, conozca mis dificultades, mis valores, mis fortalezas, va a ser más fácil que yo pueda entender a la gente de mi entorno, ¿no? Excelente. Bien. Pero para esto Claro. hay que dedicarse a conocerse a uno mismo. Que en el día a día, en lo cotidiano, a veces no hacemos alto para saber qué me pasa, qué siento, por qué siento esto. O sea, ni siquiera conocemos las emociones para luego gestionarlas. O sea, no hacemos un alto a eso. Para eso hay que dedicarse un tiempo para poder estudiarlo o analizarlo, ¿no? Y esto lamentablemente no nos enseña en ningún lugar. Tenemos que tomar nuestra propia cuenta, buscar y tener recursos como que nos da Supérate para poder estudiar esto de la inteligencia emocional, nuestra propia persona. Okay. Sí, yo creo que un poco complementando lo dicho, ese leer dentro está relacionado pues con aprender a tener ese alto para conocerse, o sea, detenerme, ¿no? Y en ese detenerme yo puedo leerme con tranquilidad, porque ¿qué pasa? Que si no hago ese alto, es difícil porque voy a trabajar mucho en automático, ¿no? Y hay un gran porcentaje de cosas que hacemos en automático porque, bueno, hay que hacer cosas, pero esos espacios son importantes para identificar realmente cómo estoy o cómo me siento y no dejarme solo llevar por lo que me dicen. O cómo eres, ¿no? Entonces ya no leo tanto lo que los me dicen, sino empiezo a tomar un poco ese, como que me hago cargo y empiezo a leerme por dentro, pero desde mis sentimientos, cómo estoy, me valido, en fin, ¿no? Todo lo que implica el conocerse. Conocerse y también, una vez que te conozcas, el amarse, ¿no? Uno mismo, ¿no? Y aprender, como dicen acá mis compañeros, a identificar lo que son nuestras emociones para poder, poderlas manejar adecuadamente en cualquier situación de nuestra vida. Porque ahora vemos que la mayoría, algunas personas no piensan, de frente actúan, ¿no? Entonces, y a veces las personas que las rodean, ahí tratan de, o sea, las personas que lo rodean los ven así, que actúan mal y no caen, o sea, no caen, ¿no? O sea, no son empáticos tampoco. Claro, vienen los conflictos, ¿no? Aparecen los conflictos. Generan muchos conflictos. Ajá. Y ya ahí las personas ya no se llevan bien, ya puede ser en la casa, en el hogar, en cualquier trabajo, en cualquier ambiente. Y se generan pues problemas de poca interrelación positiva, ¿no? Y entonces la vida se vuelve un poco pesada. Si es, por ejemplo, un ambiente de trabajo, se vuelve un ambiente tenso, donde no provoca ir a trabajar, por ejemplo, ¿no? Imagínense si es en la familia, ¿no? También se vuelve un ambiente bastante tedioso y desagradable muchas veces. Y eso es algo que podemos evitar, ¿no? Con lo que cada uno de ustedes ha ido diciendo, podemos aprender a tener una convivencia sana, saludable en los diferentes campos donde nos desarrollemos. Pero eso requiere que, como bien decía Carla, hacernos cargo de ¿qué? Hacernos cargo de mirar, como decía Josué haciendo un alto, mirar cómo estoy, cómo está mi vida, cómo me siento, qué está pasando con mi vida. Eso nos hace ver que hablar de la inteligencia nada más es aprender a entrar dentro de nosotros, leer dentro, que requiere dedicación, requiere tiempo, porque no es fácil, ¿verdad?
O sea, necesitamos poner recursos, herramientas. ¿Cómo qué, por ejemplo? ¿Qué tipo de herramientas nos pueden ayudar a aprender a entrar a ese leer dentro de nosotros mismos? ¿Qué les ha ayudado a ustedes en su vida? Perdón, antes de entrar a las herramientas, quería hacer énfasis un ratito en que, digamos, las consecuencias de esto no solo son en convivencia, como bien has dicho, sino también está probado científicamente que esto genera enfermedades. Muchas de nuestras enfermedades son causas psicosomáticas, o sea, provienen de esas emociones que no sabemos manejar, ¿no? Y esto, como digo, ya es algo comprobado científicamente, ¿no? Y en cuanto a lo que nos preguntas en las herramientas, bueno, lo que ya dijo muy bien Josué, hacer un alto, darnos un tiempo para nosotros, para meditar, para pensar, ¿no? En todo el potencial que tenemos, en lo que sentimos, por qué lo sentimos, ¿no? Reparar un poco más en que si estoy sintiendo algo es porque hay una causa, ¿no? Lo que estoy sintiendo es un efecto, pero hay una causa, ir a la causa, descubrir la causa, o sea, darnos el tiempo, ¿no? Excelente, darnos ese tiempo para poder mirar que hay medios que me pueden ayudar, como una buena charla, una buena formación, pero también, por ejemplo, agarrar buenos libros. Particularmente a mí me ha ayudado y me ayuda mucho tener la lectura donde me traslado a ver qué cosa el autor me ayuda a entender y me ayuda a ver que en la vida uno necesita seguirse comprendiendo porque no terminamos de conocernos. Necesitamos entender qué nos pasa y por qué reaccionamos como reaccionamos, por qué actuamos como actuamos, y sin asustarnos, comenzar a ver que podemos trabajar en mejorar día a día, ¿no es cierto? Les ha ayudado a ustedes en su camino a hacer ese alto, como decía, para poder formarse, ¿verdad? Qué importante es la formación humana. Claro, porque dentro de la formación, de la autoformación, que algunas veces cogen el tema de libros, videos, te ayudan a cuestionarte, a hacerte preguntas. Y ahí es donde hacemos el alto para resolverlas y decir, ¿qué está pasando? ¿Por qué siento esto? Pero si nunca nos preguntamos, o de repente no nos autoeducamos en este tema, nunca vamos a cuestionar nada, porque vamos a seguir la vida de largo, haciendo, y como decía mi compañera, reaccionando. Por eso es que es importante, cuando nos educamos, nacen las preguntas, ¿no? O sea, ¿realmente estoy bien con lo que siento? O sea, ¿por qué siento esto? O sea, ¿por qué no le caigo? ¿Por qué no nos llevamos? ¿Cómo puedo mejorar? O sea, esos cuestionamientos surgen de la formación, ¿no? Del que agarres libros, de que veas algún video educativo, de que olvides una charla, te cuestionas ya en tiempo fuera, como nos decía Liz, ya entras en dentro para resolver esos cuestionamientos y ahí ver la forma de mejorar, ¿no? Si puedes hacerlo solo, necesitas una comunidad, necesitas un grupo o necesitas ayudar. Como lo hemos hecho nosotros, ¿no? O sea, dentro del que no sabíamos nada, nos estamos educando, nos cuestionamos, nos ayudamos a resolver y poco a poco vamos mejorando. Aquí quiero hacer un paréntesis para aquellos que de repente se están conectando recién por alguna invitación de algunos amigos, miembros del equipo. Supérate es una organización que busca ayudar a través de la formación humana en el desarrollo y crecimiento personal que implique que la persona se descubra con su ser valioso y descubra sus grandes potencialidades. Entonces, lo que hacemos es cursos, talleres, iniciativas como esta de trabajar a través de un Facebook Live, temas que sean de aporte positivo, ayudarnos a mejorar en la vida, crear lazos de fraternidad, vínculos fraternos. Entonces, por eso que hacemos énfasis en el hecho de poder buscar medios que nos ayuden en este camino de encontrarnos con nosotros y desde ese encontrarnos reconocernos valiosos y darnos cuenta que somos capaces de contribuir haciendo el bien, porque el verdadero camino de la auténtica felicidad está en hacer el bien. ¿Sí? Entonces quise hacer ese paréntesis para aquellos que quizás se están conectando, están mirándonos por primera vez a través de la página de Supérate. Y sigamos, Genial. ¿no? Sigamos. Sí. Bueno, yo lo que puedo complementar un poco, a ver, buscando aquí un poco el concepto de inteligencia para amarrarlo a inteligencia emocional, ¿no? Facultad, la inteligencia es la facultad de la mente que permite aprender, entender, razonar, tomar decisiones y formarse una idea determinada de la realidad. Entonces, si partimos de ese concepto, si yo hablo de inteligencia emocional, tengo que
aprender a conocer mis emociones, ¿no? A aprender a razonarlas, tener o sea, realmente la realidad de cómo son mis emociones. Y ahí yo lo que incluiría es aprender a aceptar todas las emociones, porque por algo las tenemos. La ira, la tristeza, la alegría, todas son buenas. El tema no es rechazar, porque a veces rechazamos. Si hay ira, por algo hay ira, ¿no? Lo que se habla mucho es de aceptarlas y lo que hace la diferencia es que yo decido gestionarlas, es decir, darle su debida cauce, ¿no? O sea, yo sé, por ejemplo, si yo estoy trabajando o estoy una persona que me irrito rápidamente, o tengo mucha ira, por ejemplo, porque también implica compañeros, ustedes sabrán los temperamentos, entonces alguien que es un poco más, así que, entonces si esa ira es muy fuerte, entonces yo sé que eso me va a hacer daño. Entonces, yo ahí gestiono para mi bien y obviamente para los demás, ¿no? Si una persona que de repente soy un poquito más melancólica, igual, ¿no? De repente no puedo estar todo el día triste porque me va a hacer daño. Entonces, yo creo que tiene mucho que ver con la regulación, ¿no? El equilibrio, ¿no? Y ahí, para cerrar un poco lo que yo les puedo decir que a mí me ha ayudado que sí tengo un poco más de melancólica, un poco más por esa línea, es escribir y hacerme preguntas como decía Josué, porque las preguntas es lo que como que va ahondando, ¿no? Hacer esas preguntas sinceras y el cerebro va entrando a esa profundidad que hablábamos en un comienzo, ¿no, Liz? De entrar y de leer por dentro, ¿no? Esas preguntas y ahí aplicar muchas técnicas. La escritura terapéutica a mí me ha ayudado muchísimo, pero también me ha ayudado a leer muchos escuchar muchos videos. Bernardo Stamateas es uno de los que primero escuché, que es un psicólogo em, argentino, y tiene muchos libros también que me ayudaron mucho respecto a las emociones, ¿no? Ok, excelente. Aquí podríamos plantear que si vamos a entender cada vez más lo que es la inteligencia emocional, la buena noticia es que es una habilidad. Es una habilidad. ¿Qué quiere decir eso? Que nadie puede decir, yo no nací con inteligencia emocional. Es decir, todos lo podemos aprender. ¿Sí? Entonces, si todos podemos aprender, ¿de en qué consiste? Cuando aparecen autores que van haciendo todo el estudio de desarrollar el tema de la inteligencia emocional, van a plantear que lo primero que es aprender a conocer, interpretar, comprender cuáles son las emociones que tenemos, que nos visitan, y de esa forma también entender y comprender las emociones de los demás. O sea, no existen emociones malas, pero lo que sí tenemos que hacer es buscar las que nos ayudan saludablemente a crecer y a salir adelante, y las que de repente nos afectan, ¿no? O sea, yo puedo tener tristeza porque perdí un ser querido, porque tuve una separación o porque algo malo me pasó. O sea, es permitido que esté triste, claro que sí, pero el tema es, me toca a mí buscar que esa tristeza no se quede de forma permanente. Entonces, para eso yo tengo que entender primero cuáles son las emociones que me visitan e interpretarlas. Y desde esa interpretación que hago, voy a comprender también por qué las otras personas, cuando manifiestan sus emociones, pues también les pasa lo mismo que a mí, ¿no es cierto? Y desde ahí, ¿qué logro? ¿Qué logro si entro a comprender, interpretar y enfrentar todas mis emociones? Si logro entrar a ese equilibrio, desde nuestras experiencias en este trabajo, en este camino que venimos haciendo, ¿cuál ha sido la experiencia de ustedes? ¿Qué han logrado cuando han visto que aprendí a identificar esta emoción? Aprendí a regularlo. Ahora comprendo a mi compañero, mi compañera, a mi hijo, a mi hija, a mi madre. O sea, ¿qué pasó? En su experiencia, ¿alguien quisiera comentar un poquito cuando hicieron este enlace? ¿Qué frutos recibieron? En realidad, justo hace poco acabamos de terminar una escuela en la que hablábamos, uno de los temas fue en el que, como les comentaba anteriormente en el grupo, es que estaba atento más a las emociones. O sea, sé que todavía me falta el trabajo de gestionarlas, manejar las emociones, pero me estoy atento más a lo que estoy sintiendo. O sea, cada situación, lo que pasa, o sea, me rebusco, digámoslo así, digo, o sea, ¿por qué me siento así? O sea, me siento feliz, me siento alegre, o ¿por qué me siento así como que con rabia, como decía, ¿no? O sea, he aprendido a identificar las emociones, por lo tanto, a mejorar la relación de los demás, porque como yo ya entiendo o comprendo mis emociones, ya puedo entender a los demás.
O sea, de repente tiene un mal día, de repente, o sea, no es que sea así, sino que lo está interpretando mal, o de repente, no sé, algo te está pasando por tristeza, pero, o sea, no es que la persona sea mala, sino ya entiendo, y por eso que mejora la relación con los demás. En todo en realidad. Excelente. Y ahí hay algo que podemos decir como fruto de este proceso que estás aprendiendo a hacer cada vez más, y es la satisfacción contigo mismo, porque es la satisfacción de saber que estás pudiendo tener autocontrol, que estás pudiendo manejar esas emociones porque las reconoces y dices, no te dejas apoderar por la emoción y cegarte, porque tengamos en cuenta esto, las emociones son ciegas. Por eso cuando hablamos de inteligencia emocional es la unión de la emoción con la razón, tienen que ir de la mano, ¿no? Y eso es lo que estás haciendo cuando mencionas que has podido ser más consciente de las emociones que te visitan. Interesante. Claro, es lo que, cierto que decían, que no hay emoción mala, ¿no? O sea, vamos a sentir pena, pero no es que todo el día tengas pena y que la pena te afecte en los ámbitos de tu vida, o la rabia, o la ira, ¿no? La ira es buena en el momento adecuado, ¿no? Cuando tienes que defender, cuando tienes que sacar la ira para sacar el coraje, es bueno. La tristeza son momentos en el que se tiene que vivir, pero no es que te invada todo el día de tu vida. Por eso es que es necesario estar atento a lo que uno siente y poder avanzar, ¿no? Con las emociones para que no te afecten durante el día. Exacto. Liz, sí. Liz, sí. Mira, la semana pasada yo estaba unos 2 o 3 días, me acuerdo, estaba triste, tenía una tristeza. Entonces, y yo me hacía las preguntas, ¿no? Me cuestionaba bastante por qué me está pasando, ¿no? Entonces, ¿qué hice? Porque me lo recomendaron también y bueno, traté de hacerlo. Lo hice, escribía las cosas, lo cambié, ¿no? Cambié la tristeza. ¿Por qué estoy alegre? ¿Por qué? Porque tengo un día más de vida, estoy con mi familia. Entonces, de esa forma trato de cambiar, ¿no? Y ya bueno, ese es un periodo, unos días que he estado con esa emoción de la tristeza, lo identifiqué, el por qué, y de ahí como si diciendo lo volteé, ¿no? Entonces saqué esas herramientas, soy alegre porque entonces empezaba a escribir. Y bueno, y ya, ahora ya sí lo puedo, ya estoy, o sea, cada vez que me invade así, ya puede ser la ira, la cólera, cuando me invade la alegría o la felicidad, algo, ahí lo dejo. Pero sí cuando tengo así un momento de ira, de cólera, de frustración, entonces me hago las preguntas, ¿por qué las identifico? Y trato de cambiarlo, ¿no? Ver lo positivo. Interesante lo que has logrado, que es ser consciente de que si hay una emoción que, si bien es cierto, ves que no es, no te ayuda a estar estable, no te quedas estática, sino la enfrentas, la miras y dices, a ver, ¿por qué? Primero, ¿por qué llega? ¿No? Porque en un momento puede venir, pero si no identifico por qué llega o de dónde viene, cuál es la raíz, entonces no voy a poder combatirla. Pero fíjate que me parece súper importante lo que has hecho, y lo quiero resaltar. No te problematizaste, sino dijiste, ¿qué hago frente a esto? Y comenzaste a usar una técnica, la escritura. Eso que hiciste es porque ya hay una toma de conciencia interesante que has logrado de decir, ya sé que en la vida no todo es, digamos, como que del mismo nivel todos los días. Tenemos altos y bajos, que es parte de la vida. Entonces, pero has aprendido a decir, ¿quién es dueña de manejar la vida que quiero tener? Entonces, cuando tú has decidido hacer algo que es, tomo la escritura, observo, me miro y comienzo a identificar y trabajo en ello, es porque tú, ahí se desarrolla tu liderazgo personal. Me hago cargo de mi vida y digo qué quiero que haya y qué no quiero que se mantenga. Súper bueno. Interesante. Así es. Interesante. Justo ahorita con lo que están compartiendo, podría compartir algo chiquito. Justo me pasó ayer porque tuve un taller por Zoom, pero yo como que cuando terminé el taller no me sentí muy bien, porque sentí que de repente lo pude haber manejado mejor.
Pero en ese momento empezaron como que a invadir muchos pensamientos y como que me quise empezar a sentir como que, ay, no salía un poco ahí la Carla la perfecta, todo tiene que salir bien. Y agarré y dije, "Ay", y en ese momento como que me pasó algo que nunca me había pasado, que era eh, que me iba a empezar a poner como que, como digo, como dicen, ¿no? Los pensamientos me iban a llevar a una determinada emoción. Y ahí lo detuve. No sé cómo pasó, pero dije, no, tengo que hacer algo. Voy a hacer un video. Y me puse, y era tarde y me puse a armar un video, ¿no? Y normalmente es como que yo, no, mejor descanso, ya me duermo y me quedo como que con esa sensación y lógica, porque en verdad la única que estaba determinando cómo había salido ese taller era yo, pero en verdad lo había hecho completo y todo. Pero como les digo, fue en ese momento en que decidí hacer otra cosa y en ese momento es que le di la vuelta, pero de otra forma, haciendo otra cosa, que normalmente no lo hago, y me enfoqué para seguir adelante, ¿no? Y eso no me suele pasar, porque como que, ay, me doy vueltas, es lo que te decía, ¿no? Y me gustó, ¿no? Justo ahorita que lo que están conversando, creo que ahí va un poco, pues, y saqué una emoción que en realidad era no real, porque no había algo, una justificación para ello, ¿no? Mira qué importante, ¿no? O sea, cuando hablamos de todo este tema de educar a las emociones, es interesante lo que menciona sobre detrás de una emoción hay pensamientos, ¿ya? Y detrás de cada pensamiento hay emociones. O sea, lo que te pasó fue, tú percibiste algo, pero no necesariamente la percepción es real, pero esa percepción te llevó a tener ideas, pensamientos. Y claro, cuando comenzamos a tener ideas, pensamientos que no son muy favorables, pues despega una emoción no favorable, ¿no? Y entonces cuando tú has indagado dentro de ti y has dicho, a ver, ¿qué estoy pensando? ¿Qué es lo que está dando vueltas en mi cabeza? ¿Es real lo que estoy pensando? ¿O es una percepción? Y entonces has hecho algo que es muy importante. Has dejado dormir a la emoción y te has ido a hacer otra actividad, como hacer un video, para que cuando ya te terminas de relajarte un poco, vuelvas y digas, a ver, voy a ver qué me está pasando. Entonces, como que dejar dormir a la emoción es dejar que la emoción no te invada, sino, vamos, ahorita no te voy a enfrentar porque me puedes estar afectando mucho y no veo con objetividad. Es lo que nos pasa cuando tenemos una molestia con alguien. Si discuto con alguien, o sea, si me molesté con alguien, quizás cuando estoy llena de cólera o con fastidio, no es el momento adecuado para hablar, porque necesito primero hacer dormir a la emoción, calmarla. Recién cuando la emoción esté calmada, puedo tener más claridad para hablar de forma adecuada y si tengo que corregir, corrijo, pero de una manera asertiva. Liz, justo para añadir lo que estás diciendo, hoy en la mañana, justo lo que acabas de decir es que me empezó a venir todo lo que había pasado y dije, ¿cómo puedo mejorar esto? Y ahí empecé a darme cuenta que no había sido así, que habían cosas que eran nuevas para mí, que las podía mejorar. O sea, y sí vino ese pensamiento de empezar a ver algo hacia arriba. O sea, yo digo hacia ese otro lado de más esperanzador, ¿no? Excelente, excelente. Y ahí viene uno de los frutos del desarrollo de la inteligencia emocional, la satisfacción, la esperanza en la vida, la actitud positiva, el deseo de mejorar, la actitud de superación, es decir, el gusto por vivir. ¿Sí? Sí. Rosita, tu audio no te escuchamos. Perdón, Ya. decía que esto es muy importante, la autorregulación de la que hablábamos, Sí. porque de eso depende el comportamiento que tenemos, ¿no? Entonces, cómo regulemos esas emociones es lo que va a resultar de las actitudes que vamos a tener. Y otra cosa que me parece importante dentro de todo lo que se ha dicho, porque también he pasado por el proceso de cambios y de ver que mi relación con mi entorno, con mi familia es mejor, no porque ellos hayan cambiado, sino porque yo estoy haciendo un trabajo interno, yo estoy más atenta a lo que pasa en mí, ¿no? Y eso a la vez ayuda a que la relación con mi entorno sea mejor. Pero aparte de eso, una cosa que a mí me parece muy importante es también que esto te da motivación, un ambiente sano, un ambiente donde se vive una relación mejor, te motiva a hacer cosas, a crecer, a ser cada día mejor, ¿no?
Entonces, esa comprensión de tus emociones primero, para después comprender también la de los demás, ¿no? Así es, excelente, excelente. Fíjense que ahí cabe bien hablar de que cuando alguien decide trabajar en desarrollar su inteligencia emocional, tiene que tener en cuenta que hay 5 competencias importantes que tienen como un proceso para poder desarrollar la inteligencia emocional. La primera competencia se llama la autoconciencia. Esa autoconciencia es aprender a darme cuenta de qué me pasa a mí, que tiene que ver, tiene relación con el autoconocimiento, cómo me veo, cómo está mi propia autoestima, ¿no? Cómo me siento conmigo mismo. O sea, esa primera competencia requiere un trabajo, ¿no? Porque muchas de las emociones, como en algún momento lo han dicho en esta conversación, se vuelven acciones reactivas. ¿Por qué son reactivas? Porque cuando yo no me valoro, porque de repente mi autoestima está golpeada, entonces cuando veo que alguien de repente me dijo algo para corregirme, mi autoestima bloqueada hace que reaccione con una emoción de ira o con una emoción de tristeza profunda. Depende del temperamento de cada uno. Por eso es tan importante desarrollar cada competencia de la educación, de la inteligencia emocional, como la que partimos es la autoconciencia, ¿sí? Cuando hemos trabajado en esa mirada hacia uno, viene la siguiente competencia, que ya es la autorregulación. Si yo me entiendo a mí, yo puedo manejar a mi emoción, que es lo que nos han contado en su experiencia personal, en su experiencia de vida. Están logrando una autorregulación. Entiendo lo que me pasa, me regulo y me quedo contento, contenta con mi reacción porque estoy sintiendo que llevo un equilibrio. Esa segunda competencia da pie a una tercera, que es la automotivación. Es decir, cada vez que yo voy teniendo el logro de sentirme bien conmigo y de poder tener un autocontrol, una regulación de mi emoción, pues entonces mi vida comienza a tener una motivación en las cosas que hago, en los planes que tengo, en los proyectos. Es decir, empiezo a motivarme en el día a día. Esas 3 competencias son las competencias intra, las que necesito trabajar dentro de mí. Si aprendo a desarrollar esas 3 competencias, va a tener el fruto de las 2 competencias siguientes, que es la empatía y las habilidades sociales. Pero estos van a ser fruto ¿de qué? De que si yo me llevo bien conmigo, ¿qué va a pasar? Voy a poder llevarme bien con los demás, ¿no? Llevarme bien con los demás. Entonces, si viene alguien y de repente me ofende o me dice algo que no me agrada, si yo tengo sólida mis competencias intrapersonales, no dejo que esas situaciones adversas me desequilibren. Mantengo mi equilibrio y no doy autoridad a que las cosas negativas acaben de desestabilizarme o frustrarme. Eso es un camino de formación en uno mismo, ¿sí? Porque ahí es donde podemos decir que estamos trabajando en el desarrollo de nuestro liderazgo personal. Somos líderes de nosotros mismos, ¿sí? Y eso es una gran riqueza, ¿no es cierto? Sí. Interesante, Liz, cuando mencionas estos 5 pasos, es el fruto, la empatía, ¿no? Yo justo me preguntaba, ¿qué pasa si no gestionamos bien nuestras emociones? Justamente pasa como algunos casos que ha pasado, sobre todo en la televisión. Me hizo recordar un caso de Yokoi Kenji, contó que un diputado de su país se le veía muy formal, muy bien hablado en público, pero cada vez que se le veía bien, bien educado. Pero un día lo vieron en un restaurante, cuando alguien de repente tuvo un percance, lo desconocieron porque el político empezó a tratar mal al mesero, a tratar mal las cosas, a gritar, y la gente que decía, pero él, yo es que lo veo tan bien en televisión, tan bien que habla, ¿cómo puede actuar así? Y se han visto casos también aquí dentro de la noticia peruana que personas maltratan al policía, maltratan a las personas, porque tienen educación, son profesionales, pero al final este tema de la gestión de las emociones no lo llevaron, no se educaron. Y como tú decías, no hicieron estos pasos y al final la empatía, o sea, no tuvieron empatía y al final reaccionan porque no gestionan bien las emociones. Por eso yo decía, es el fruto
consecuencia de no manejar bien las emociones, ¿no? O sea, tiene muchísimo a favor para poder llevar bien las relaciones con todos los demás. Así es. Así es todo un trabajo que tiene que ver con hacernos cargo de cómo quiero hacer que mi vida esté. O sea, quiero tener una vida positiva, entusiasta, que no quiere decir que no tenga problemas, ojo, ¿no? Significa que me dé cuenta que soy capaz de trabajar en desarrollarme, en realizarme como persona, ¿no? Porque todos estamos llamados ¿a qué? A una vida más plena. Una vida más plena que tenga sentido a la existencia. Pero eso implica trabajar en uno. Eso no llega por arte de magia, ¿no? Lo que es más fácil es quedarnos en sobrevivir. El día a día en automático es sobrevivir. Eso, bueno, sobrevivo, pero claro, estoy esperando que lleguen solo emociones fuertes para sentir que tengo algo de vida. Pero cuando yo aprendo a vivir auténticamente, aprendo a hacer que cada día sea especial, que cada día sea importante. Pero ¿quién pone el condimento, la sazón para que ese día sea importante y valioso? Uno mismo, porque la vida es de uno. Y uno con esa capacidad de desarrollarse es capaz también de contagiar a su alrededor, ¿sí? Y de ser luz donde está. Pero eso requiere que trabajemos en nosotros mismos. Liz, Bonita tarea, bonita tarea. justo lo que convertías, yo me acuerdo que a veces cuando he escuchado en su momento a Ismael Cala, conferencista, él decía, que a veces le decían, Ismael, tú eres un motivador. Y él decía, no, 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 a ver, yo doy charlas, todo, pero el que se motiva solito eres tú, ¿no? Y justo respecto a lo que tú decías ahorita de la automotivación, ¿no? Porque eso es algo que a veces, o tenemos ese concepto de que vamos a un lugar, ay, voy para para que me motive este curso, ¿no? Y en realidad es una gestión que uno hace con uno mismo, ¿no? Y mi papá, por ejemplo, me dice hasta ahorita, ¿no? Siempre, desde chica siempre tenía una frase, ¿no? Que él decía, Carla, tú tienes que hacer tu propia barra. Siempre me lo decía, tú tienes que hacer yo me imaginaba ya haciéndome barra, ¿no? Pero creo que tiene mucho que ver con eso, ¿no? De Sí, automotivarse en claro, todo momento, ¿no? claro, exacto. Excelente, Carla. Y bien, estamos aquí a través del Facebook Live, los que quieran hacer algún comentario, que nos están mirando a través del Face, de la página de Supérate, pueden comentar, pueden hacer alguna pregunta, contarnos de repente alguna experiencia, bienvenido, o sea, todo es un espacio de enriquecimiento mutuo. ¿Qué tal? Por acá están saludándonos. Hola, muy bien, muchas gracias, nos dice Ciela Pajuelo, bienvenida. Bienvenidos a todos los que están mirándonos a través de la página de Supérate. Estamos buscando salir una vez al mes a través de este medio y poder compartir temas de interés, de formación, de crecimiento, en el que nos animemos todos desde nuestras casas, desde la comunidad de nuestras casas, poder compartir, ¿sí? ¿Alguien quiere hacer algún comentario, alguna pregunta? Y ¿Alguien más? invitarlos también a que siempre compartan, Liz, ¿no? Que compartan la página, porque muchas personas, esta información tan valiosa y estos temas, pues no siempre los podemos compartir y conversar, ¿no? Entonces, si tienen familiares, amistades, compartan la página de Supérate para que más gente pueda conocer estos temas y podernos ayudar, ¿no? La idea es que nos ayudemos todos, no se quede en algo chiquito, sino que crezca todo. Así es, excelente. Les vamos dando algunos avisitos, entre ellos están las diferentes actividades que vamos a hacer. El sábado a las 5:30, uno de los miembros del equipo, facilitador en técnicas de PNL, Sosimo Collado, estará dictando un taller sobre aprendiendo a vivir en paz. Un tema bastante bueno. Todos aquellos que estén interesados, escríbanos. Pueden participar. Luego, a partir del 12 de agosto, empezaremos nuestra escuela de liderazgo y oratoria Supérate. Ya un curso que serán 4 sesiones estupendas en las que van a poder tener la oportunidad de romper sus temores y desinhibirse y hablar en público. Estén atentos que ya en estos días está saliendo la propaganda y estaremos aperturando las inscripciones para este taller.
¿sí? Es lo próximo que está por venir, ¿cierto, chicos? Sí, y acabamos de terminar una escuela y la gente está muy entusiasmada y queriendo más. Como ustedes, hemos tenido una escuela de formación de estos diversos temas, y es por eso que hemos aperturado ya más temas, más seguidos, ¿no? O sea, viene la escuela de liderazgo y oratoria que la gente lo pedía, entonces, basado en la filosofía de Supérate, que estamos creciendo, porque somos más ahora, hemos aperturado ya más fechas para que la gente que quiera estar interesada pueda participar, y si no pueden salir, también tenemos este medio, ¿no? Que es a través de su casa. Así que recursos hay para que se formen en el ámbito personal. Así es. Tenemos una escuela de vida, como bien lo ha dicho José, que hemos acabado, es una experiencia muy bonita que han tenido un grupo que ha seguido 12 semanas consecutivas prácticamente, y bueno, estamos muy satisfechos con eso. Un poco la idea de Grupo Supérate es enseñar este estilo de vida, ¿no? Basado justo en lo que recalcaba Carla, ¿no? Que las respuestas están dentro de ti, no puedes enseñarle nada a nadie, solo haz que se dé cuenta que las respuestas están dentro de cada uno, ¿no? Así es, así es. Súper bueno. Sí. Súper bueno. Yo creo que la invitación va, y también, ¿no? Añadiendo como final de mi parte sería que no perdamos el tiempo, ¿no? No vale la pena sobrevivir, hay que vivir bien, ¿no? Y yo creo que estamos llamados porque el Perú, nuestro país, necesita que todos nos empecemos a entender individualmente, a hacer mucha introspección para poder apoyar a todos los demás, ¿no? Y yo creo que es un llamado, y Supérate está ahorita en ese camino. Quiere apoyar, tenemos toda esa actitud y queremos que todos puedan ser parte, ¿no? Aprender. Siempre hay algo que aprender. Nadie dijo hasta ahorita, ya estoy al tope, ¿no? Yo creo que todos tenemos para seguir aprendiendo. Nosotros como facilitadores en la escuela hemos terminado y hemos aprendido muchísimo de todos los participantes, así es que estamos bastante contentos y felices y los esperamos. Excelente, excelente. Aquí Que estén Patricia Gómez. atentos, Sí, que estén sí, atentos, Pilarcito. que estén atentos a los siguientes cursos, como dijo Josué, ¿no? Se viene una gran escuela de liderazgo y oratoria, de ahí más adelante la segunda escuela de formación Supérate. Estamos contentos, felices por la respuesta de las personas. Quisiéramos que esto sea más extensivo, y bueno, el sueño de todos nosotros es que esto crezca, y ayúdenos a eso, y las puertas de Supérate van a estar abiertas. Siempre síganos en las redes sociales. Gracias. Excelente, excelente. Y todos los que estamos acá venimos de una experiencia de seguir creciendo y buscando la realización constante, y más aún ayudándonos los unos a los otros. Aquí en los comentarios está Patricia Gómez también, que nos dice: es importante formarnos sobre todo en la parte emocional. ¿Qué tal, Patricia? Qué gusto que estés con nosotros. Está también David Mendoza, que nos dice: gracias por estos temas que ayudan a dominar nuestras emociones y no caer en el desánimo que provoca que perdamos la confianza. Siempre uno necesita que alguien le levante el ánimo para superarse, para superar obstáculos, hasta que se crea que es capaz de ser suficiente para superar la adversidad. Gracias, David, qué bueno. Qué bueno, qué alegría saber que contribuimos y de alguna manera nos ayudamos mutuamente a levantar ese ánimo, como bien dicen. Mirada hacia adelante, con ánimo de saber que hay una vida hermosa a la que estamos llamados a construir día a día, ¿sí? Así que con esa alegría, ese gozo, pronto también se nos viene, acá hay 2 facilitadores, está Carla Ramos, que va a dar el taller de mindfulness, paz mental, ¿no? Relaja la mente. Relaja la mente. Uy, ahí quiero ver a todos. Ahí también ya estaremos avisando la fecha. Y luego también tenemos a Rosita, que estará dándonos con las técnicas de clown. Ahí está. Con técnicas de clown nos va a poder dar un taller estupendo para ayudarnos a conocer cómo somos, quiénes somos, cómo son nuestras emociones a través del juego, a través del clown, una técnica estupenda. Así que actividades estamos aperturando para poder tener la oportunidad de crecer juntos. Así que están invitados, pasen la voz, y un gusto haber compartido el tema el día de hoy. Estaremos de acá próximamente con Humanizándonos dentro de un mesecito.
¿sí? Así que un gusto, ¿verdad? Nos estamos viendo entonces prontito. Pronto nos vemos. Gracias. 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 Chao. Chao.